Bien, vamos a comenzar. Bueno, el examen final básicamente consta de todo, ya es todo lo avanzado. Bueno, en parte es un poquito fregado porque son más temas, pero en parte también es algo bueno, ya que si bien va a ser muchos temas, las preguntas no van a ser tan específicas como en otros casos. ¿Bien? Aquí me pasaron el examen ya que dieron a sus compañeros. Como verán, son 40 puntos de teoría y 60 puntos de caso de estudio. Bien. Si no saben absolutamente nada de nada, yo les diría que se centren en los casos de estudio. Bien. En cuestión a la parte teórica, va a constar de el proceso unificado de desarrollo de software. También van a venir preguntas relacionadas con la teoría general del sistema y UML, básicamente de todo, ¿ya? Nos dice, en el paradigma proceso unificado de desarrollo de software, o sea, el PUTS, identifique los pasos de iteración genérica de un ciclo, cuáles son las fases y elabore una lista de artefactos. ¿Bien? Los pasos de la iteración genérica de un ciclo, ya habíamos hablado acerca que cuando tenemos un ciclo, quiere decir que es una serie de estos pasos que se suelen repetir una y otra vez, tomando en cuenta que al final generan un prototipo funcional. ¿Bien? Y bueno, todo el proceso, una vez terminado una iteración, pasa a la siguiente, ¿ya? Para que se vaya a refinar cada vez un poquito más. Bueno, son los pasos. ¿Cuáles? Yo creo que lo que iría a venir en este caso, bueno, si se dan cuenta, está centrándose acerca de cómo, de en qué se basa el PUTS, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos iteración. Bueno, entonces, ¿qué podría venir de pregunta? Lo siguiente. Ya vamos a estar viendo esas posibilidades. Bien, entonces, ¿qué podría venir? Vamos a intentar adivinar, ¿ya? Si nos estaba aquí hablando acerca de iteración, lo más probable es que a nosotros nos pida acerca de casos de uso, ¿ya? Y en menor medida acerca de la arquitectura. Entonces, una posible pregunta que nos vaya a hacer es, ¿qué significan los casos de uso dentro de PUTS? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un caso de uso? Es una tarea, es una funcionalidad. ¿Ya? Vendría a ser una funcionalidad en la que el proceso unificado de desarrollo de software basa su desarrollo. ¿Ya? Un caso de uso sería entonces, si lo hacemos, si lo desarrollamos bien, vendría a ser una forma de encapsular una o varias funcionalidades. ¿Ya?
que tienen concordancia entre sí. Como habíamos visto, un caso de uso puede estar conformado de una o varias funcionalidades, una o varias tareas. Tomando de ejemplo, podemos tener el de productos, ¿no? El caso de uso, gestionar productos. Y esta tiene crear, editar, eliminar y listar. Son 4. Entonces, encapsulamos una o varias funcionalidades que tienen relación. Bien. Eso vendría a ser los casos de uso. ¿Cómo formar un caso de uso? Ya saben, a partir de, de los del alcance, nosotros refinamos un poco más y eso termina siendo las funcionalidades. Y de las funcionalidades es donde nacen los casos de uso. ¿Bien? Cuestión de la arquitectura no creo que voy a preguntar nada, así que no hay problema con eso. ¿Cuáles son las fases? ¿Ya? Habíamos hablado cuáles son las fases. La fase de inicio, elaboración, construcción y transición. Bueno, en nuestro caso, lo más probable es que nos vaya a preguntar qué son los flujos de trabajo. ¿Qué podrían ser los flujos de trabajo? El flujo de trabajo es una parte fundamental de PUTS. ¿Eh? Sería una secuencia de actividades o tareas que se realizan en cada iteración. Bien. Entonces, ¿qué son los flujos de trabajo? Secuencia de actividades o tareas que se realizan en cada iteración. ¿Ya? Si nos pide nombrarlas, ¿cuáles son? Captura de requisitos. Análisis. Implementación. Perdón, diseño. Implementación. Y prueba. Bien. Estos 5 son los flujos de trabajo. Secuencia de tareas o actividades que se realizan en cada iteración. Bien. Elabora una lista de artefactos. Los artefactos es bastante grande esa pregunta. Los artefactos es cualquier elemento, entonces vamos a poner artefactos. ¿Ya? Un artefacto es cualquier elemento que ayuda a los programadores a desarrollar. Bien. Entre ellos tenemos las tablas. Bien. Tenemos los glosarios. Bien. Tenemos los diagramas de caso de uso, base, diagramas base, etc. Bien. Lo que probablemente a nosotros nos vayan a hablar es acerca de los modelos. Bien. ¿Qué vendría a ser un modelo? Es una representación abstracta. Bien. Es una representación abstracta y simplificada
de un sistema. ¿Ya? Entonces, una representación abstracta y simplificada de un sistema. Entre ellos tenemos un montón, ¿no? Ya, cualquier modelo, por ejemplo, los modelos de análisis, modelo de casos de uso, etcétera. ¿Ya? Otra cosa también importante a saber vendría a ser el diagrama. ¿Qué es un diagrama? Vendría a ser una representación gráfica de una estructura. Bien. Entonces es una representación gráfica de una estructura. Un modelo, representación abstracta y simplificada de un sistema. ¿Cómo es que yo voy a poder trabajar? ¿Ya? Perdón, los modelos vendrían a ser todo lo que son los paradigmas. Eso vendrían a ser realmente los modelos. ¿Ya? Entonces, si hablamos de modelos, ¿qué ejemplos podríamos tener? Cascada, espiral, XP, Scrum, PUTS, todos esos son modelos. ¿Ya? Son modelos. Representación abstracta y simplificada de un sistema. Y un diagrama es una representación gráfica de una estructura en específica. Aquí tenemos todos los diagramas que hemos conocido, ¿no? Diagramas de comunicación, diagramas de secuencia, diagramas de casos de uso, etc. Bien. Entonces, esos son los datos que podríamos tener. Aquí me habla de en UML, o sea, el lenguaje de modelado, de modelado universal. Responda los siguientes incisos de un diagrama de secuencia. Bien, entonces podríamos imaginar que van a hacer lo mismo, podría ser lo mismo, pero con un diagrama de comunicación. Bien. A ver, vamos a ver. Bien. Un diagrama de comunicación lo vamos a desarrollar un poquito más grande acá. Bien. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de un diagrama de comunicación? Tenemos este de aquí, que hace referencia a una interfaz. Estas son las partes, ¿no? Los elementos. Aquí tenemos el controlador. Y finalmente, o sea, el controlador tiene como una flechita así que da vueltas. Y finalmente tenemos la entidad. La interfaz hace referencia al gráfico a la vista, a todo lo visual. Bien. El controlador hace referencia a la parte lógica. Y finalmente la entidad hace referencia a, bueno, su nombre lo indica, y entidad, o sea, a un modelo. ¿Ya? Otro elemento muy importante dentro del diagrama de comunicación son las asociaciones, ¿ya? Que son las líneas que van
de un lado a otro. Bueno, tendríamos también los mensajes. ¿Ya? Un mensaje es la palabra o la función o el dato que dispara la conexión entre un elemento a otro. Bien. También tiene una secuencia. ¿Ya? Son los números que acompañan al mensaje. Al mensaje. Y son responsables de mostrar la dirección del flujo de información. Bien. Entonces el mensaje es cuál es la función que dispara la conexión entre dos elementos. ¿Cómo es que se pasan la información? ¿Ya? Por medio de esos mensajes. Bueno, la interfaz pasa un mensaje al controlador, el controlador entidad y después le devuelve, ¿verdad? Y las secuencias son esos numeritos que tenemos, ¿no? 1.2 edit. Bien. La secuencia me dice, me enseña a mí cuál es el camino que toma la información o los datos para poder llegar al resultado final. Bien. A ver, vamos a ver, identificar los mensajes, cuáles son los tipos de acciones. Aquí que teníamos, identificar mensajes. ¿Ya? Es lo mismo que le estaba comentando acá. ¿Ya? Los mensajes, ¿ya? Pueden ser get, return, pueden ser create, edit, delete. Esos son los mensajes que suelen haber. ¿Cuáles son los operadores de fragmento? Eso lo habíamos visto. El loop, el if, perdón, estoy hablando en esto. Sería el loop, bien, el alt, el opt, entre muchos otros que hay. Esos son los más básicos. Bien. Mencionar los elementos de un sistema basado en computadoras. ¿Bien? Para todas esas preguntas, ya les he pasado este documento que son 45 preguntas que suele venir. Bien. Y aquí estas son las que ya están disgregadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los bloques de construcción de UML? Elementos, relación y diagrama. ¿Cómo es el marco de trabajo de UML? Este capaz pueda venirlo. Los UML se basa en tres elementos básicos, ¿no? Elementos, relaciones y los diagramas. ¿Bien? La visión general de UML es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de un sistema con una gran cantidad de software. ¿Bien? ¿Qué es el proceso unificado? Es un marco de trabajo genérico que puede utilizarse para muchos sistemas de software. ¿Bien? Está dirigido por caso de uso, central de arquitectura e iterativo incremental. Aquí hay algunas palabras que tal vez pueda venir. Herencia, polimorfismo. Bien. Dado el examen que he estado viendo, probablemente no venga esto de aquí. ¿Ya? No digo que no va a venir, igual estudienlo, pero no suele ser los exámenes tan difíciles, tan diferentes y tan opuestos de uno al otro. Suelen ser la misma mecánica, ¿no? Sería un poquito injusto que ustedes le pida hacer esto de aquí para el último parcial, ¿no? Bien, entonces tiene una leída hasta la pregunta 14. Son todas las preguntas que suele venir.
¿sí? Hasta la pregunta 14. Por si acaso este documento está en la descripción del grupo, en el Drive. Ustedes entran y lo descargan solamente. Bien. Bueno, vamos a lo que todos esperan. El caso de estudio. Bien. Aquí tenemos el caso de estudio. Sistema de información de reservas de un hotel. Bueno, eh, lo que siempre le digo es que cuando empiecen un caso de estudio, perdón, ¿Cuál era la respuesta a la anterior pregunta? Es la única de las teóricas que me quedó duda. este de aquí, Sí, los elementos de un sistema basado en computadora. Creo que es lo que está en el documento, es Sí, ahí lo hardware, tenemos. software, proceso, datos, gente, usuario y documento. Sí, aquí están. No sé si está acá. Eric, ¿será que lo puedes pasar ese PDF de nuevo, por favor, al grupo? Está Eh, en el grupo, en la descripción del grupo. Ya está ya. todos los documentos que les he pasado. Ya, no está acá eso. Elemento de educación. Este no está, lo tengo el otro entonces, un ratito. Aquí también, este también se lo he pasado. Aquí está. Este es la característica de un sistema. No estamos hablando de un sistema de computadoras. Quería ver si está acá, porque pero es obviamente de un sistema. Entrada, no, estos son de un sistema. Falta de basado en computadoras, ¿no? No está aquí. Bueno, igual se los digo, ¿bien? Los elementos de un sistema basado en computadoras es todo lo que nosotros podríamos ver de un sistema, ¿no? Ahorita lo muestro. Por ejemplo, tenemos la parte del software, hardware, tenemos los datos, ¿ya? Tendríamos los artefactos y las redes, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con un sistema de información, ¿bien? Hardware, software, tal vez usuarios, ¿ya? Ese vendría a ser todos los elementos de un sistema basado en computadora. Si se dan cuenta, la pregunta estaba sencillita, porque es simplemente ponerse a pensar qué cosas, si yo tengo un sistema de información, qué cosas necesitaría para poder hacer que funcione correctamente. Hardware, software, los datos, las redes, usuarios, la interfaz. ¿Bien? Todos eso vendrían a ser. No está acá, no sé. Qué raro. Recuerdo que estaba acá. ¿Ya? Aquí hay unas palabritas importantes, ¿no? Que sería bueno si las aprenden, que es información, que es dato. Dato es un hecho aislado, no evaluado. Y una información es un conjunto de datos que tienen una significancia propia. Fundamentos de la teoría general del sistema. Esto también, importante. Eh, ¿Cuáles son los elementos de un sistema? Esto puede venir. Los elementos de un sistema son entrada, proceso y salida. ¿Ya? Y si es un sistema abierto, retroalimentación. Bien. Proceso, todo lo que ingresa, todo lo que aporta energía y cualquier elemento que pueda ser procesado. Eh, la caja negra, ¿no? El proceso de conversión es todo nuestro sistema donde toma la entrada y la transforma. Bien, y finalmente la corriente de salida o la salida es toda la información que genera el sistema como resultado final de su transformación. Y una retroalimentación es la parte que
de la información que vuelve a entrar para enriquecer mi sistema. Bien. Muy probablemente pregunte esto, ¿no? Características de los sistemas. Esto lo veo posible, ¿ya? Como opuesto a este, puede ser eso, ¿ya? Bueno, estos dos documentos, por si acaso, sí están. Este de aquí, el preguntas de repaso, son 17, creo. 16 preguntas, todas entran, ¿ya? Y de esta de 45 solamente entra hasta el 15, 14 más o menos, hasta el 9. Y después ya no entran. Estas otras preguntas no son, ¿ya? Sí, hasta la 15 más o menos igual, ¿ya? ¿Cuáles son las fases dentro del ciclo? ¿Qué es un esbozo? ¿Qué es un artefacto? ¿Ya? ¿Qué es un sistema de software? ¿Cuáles son los diagramas que le dan perspectiva a los sistemas? ¿Qué es polimorfismo, herencia? Bien, tienen una repasadita de eso. Bueno, volviendo al caso de estudio, les decía, cuando nos enfrentamos a un caso de estudio, lo primero que tenemos que hacer es leerlo bien y subrayar las partes que nosotros creamos que vayan a ser importantes. Bien, un sistema de información de reservas de un hotel. Bien. Permite hacer reserva de habitaciones. Aquí me parece algo importante. Bien. Se encarga de disponible que se encarga el administrativo de reserva. Bien. Aquí podemos ver una información que no nos dan sobre el sistema, pero ya nos está dando un rol. ¿Ya? También sería bueno subrayarlo. Bien. El cliente puede hacerlo por internet. ¿Ya? Interesante tema, ¿no? El hotel tiene 3 tipos de piezas, entonces, tipos de piezas. Y 2 tipos de clientes. Tipo de cliente. Seguramente hay una gestionar tipo de cliente, gestionar tipo de pieza, ¿no? Siempre que se solicita una habitación, la reserva, ya está subrayado lo que hace referencia a reserva, se verifica si la persona es cliente del hotel. En ese caso se debe registrar los datos de la reserva como dato cliente. Aquí ya nos está dando algunas cositas como los tipos, los atributos de la tabla reserva, fíjense. Fecha de salida, tipo de habitación, entre otros. Si la persona no es cliente, debe registrar los datos personales. La reserva puede ser anulada, entonces puede ser anulada. ¿Bien? Si no se hace el débito automático. ¿Ya? Entonces, hay una parte de venta, ¿no? Una vez el cliente llega al hotel, el recepcionista comprueba su reserva, entonces aquí tenemos otro rol. ¿Ya? El cliente también es un rol, ¿no? Comprueba su reserva los datos del cliente y procede a registrarlo. Entonces, registrar y asignar habitación. El cliente puede consumir productos que ofrece el restaurante, entonces tiene productos. Y diferentes servicios. ¿Ya? Y también factura. ¿Ya? Entonces, vamos subrayando los puntos más importantes. En este caso, fíjense, hay mucha basura, ¿no? Son un poco las palabritas que son importantes. Bueno, vamos a ver qué nos dice la pregunta. Realizar el diagrama general de casos de uso. Bien. Para ello primero tengo que hacer una lista de casos de uso, ¿no? ¿Ya? Hago la lista. ¿Ya? Tenemos el 1 que vendría a ser generar reserva.
El 2. Aquí nos dice tipo de pieza, ¿no? Gestionar tipo de pieza. Aquí rojo. Gestionar tipo de cliente también, ¿no? Entonces, sería gestionar cliente. Bien. Aquí anular reserva. Entonces no sería generar, sería gestionar. Porque me va a permitir crear, editar y eliminar. Débito automático. Aquí podríamos hacer algo referente al pago. Generar pago. ¿Ya? Aquí registrar cliente. ¿Ya? Aquí me dice que hay diferentes servicios. Entonces vamos a gestionar servicios. Y 7, emitir factura. Como es acá. Bien. Y tendríamos con 7 va sobrado. ¿Ya? Así que con eso estamos bien. Realizar diagrama general de casos de uso. Entonces ahí habría que hacer el dibujito de las personitas. Ya que en este caso yo me fijé que son 3. Administrativo. ¿Ya? Tenemos también recepcionista. Y cliente. Bien. Tenemos el caso 1, gestionar reserva. ¿Ya? Que lo puede hacer tanto. Aquí, ¿quién lo gestiona la reserva? El administrativo de reservas. ¿Ya? Entonces, ahí veo que hay otra persona más, ¿no? Ah, no es el administrativo, perdón, es este de acá. Ahí está. ¿Ya? Lo más seguro, aquí dice, pero que el cliente puede hacer también el registro por internet. Entonces podríamos poner un caso de uso extra que se llame registro por internet. Registro reserva. ¿Ya? Internet. Entonces, eso lo haría esta persona. Gestionar tipo de pieza sería 2. Este igual el administrador. El 3. El 3 lo hace el administrador y el recepcionista. Aquí mismo dice que lo puede registrar. Generar pago, el recepcionista. Registrar cliente, este es recepcionista. Este registrar cliente hace referencia a que está registrando su habitación. Está chequeándola, ¿no? Gestionar servicios, ese es la 6. Ese es el administrador. Y emitir factura. Ahí sería mi diagrama general de casos de uso. ¿Qué más? Realizar el análisis de paquete. ¿Ya? Entonces es muy probable que a nosotros nos pida análisis de caso de uso. De caso de uso. Bien. De un caso de uso, vamos a ver. Del caso de uso, registrar cliente. ¿Ya? Ya habíamos hablado cómo va a ser. Tomamos a la persona. Bien. Y ponemos la UI, el controlador y nos preguntamos, ¿qué modelo va a utilizar? A ver, aquí nos dice algo sobre eso. Se registra, ¿no? Y asigna. Ya, vamos a poner dos modelos. Uno que se llame reserva. Bien. Y otro que se llame
A ver qué puede ser. Estamos hablando de asignación. Bien. Bueno, ¿cómo vendría a ser? De la vez pasada ya habíamos dicho que lo mejor es que nosotros vayamos a utilizar modelo 3 capas, ¿no? Se va a hacer así. ¿Ya? Aquí se va a llamar UI registra. Y aquí se va a llamar registro control. ¿Ya? Aquí es asignar y reserva. Bien. Bueno. Realizamos el procedimiento, ¿no? Vamos a ver registrar. Va así. Aquí registrar. ¿Ya? Aquí vamos a verificar supuestamente. Get. Aquí return. Y aquí vamos a asignar. Create. Y vamos a devolver un return. Aquí return y view. Aún sí, ¿Sí? una pregunta. En el segundo parcial, la ingeniera nos calificó mal por enviar return de entidad a controller. De acá. Ajá, de entidad a controller. No, no de controlador a interfaz, sino de entidad a controller. No quiere que haya un retorno. ¿Qué les No, dio? no quiero. No, el problema es el sentido de la flecha. No quiere que nada salga De la de los nada. modelos, que todo salga del controlador. Pero en sí es lo mismo. No, dijo que no hay Yo retorno. lo puse así, me puso bien. Yo le pregunté individualmente y le dije, ¿por qué no hay retorno entre entidad y controlador? Y me dijo, no, en ningún UML hay retorno entre entidad y controlador, solo de controlador a interfaz. Y en el de secuencia sí me dijo, pero en el de comunicación no. Mm, en realidad no es así, ¿no? Pero bueno, si lo está planteando de esa manera, entonces habría que hacerlo así. Pero sí, sí hay retorno. De hecho, si ustedes se van vamos a anotarlo esto. Pero creo que mejor si es que lo dice así, mejor Sí, evitarlo, ¿no? mejor si le ponen, si no le ponen retorno, porque dijo que solo hay envío desde controlador a entidad como lectura y escritura, dijo, pero no hay retorno, me dijo. Ya, bueno, si así dijo, está bien, pero lo vamos a hacer así, ¿ya? Mejor yo no, prefiero no hacer mucho lío con eso, Sí, pero pero vamos a mostrar que está, en verdad sí hay. ¿Ya? yo le intenté reclamar, Sí, pero no, a no le reclamé veces, más por ahí me quitaba puntos o algo así. sí, pues a veces es la burrera. Ya, bien. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, ahí tenemos un controlador. Vamos a hacer aquí, pucha, no, ninguno. Ahí está. No. Un ratito vamos a cambiar otro programa. ¿Ya? Eh, clínica, a ver acá. Sí, aquí va a ser. Ahí me. Aquí está el controlador. Ya. Vamos a ver algo sencillito. Rol. Bien. Ya. Los mensajes realmente, ¿a qué se refieren? ¿Ya? Y ahí es donde le digo que el usuario se conecta con el controlador en un modelo MVC. De esta manera se va a enviar.
el usuario en realidad no se conecta con el UI, ¿no? Sino que hace clic en una ruta, o sea, escribe una ruta. Y eso de aquí genera que el controlador se active. Bien. ¿Y cuál es el mensaje que envía? El nombre del disparador. En este caso, RIndex, ¿no? Por eso que siempre le pongo create, ¿no? Porque yo normalmente cuando mando los mensajes por medio de las rutas, lo hago de manera genérica. Index, store, destroy, edit. Para mí son eso, ¿ya? Bueno, entonces, pero bueno, lo vamos a pasar como modelo de tres capas que sí funciona así. Bien. La cuestión es que cuando está en el controlador, bien, el controlador también se conecta con los modelos. Bien. ¿Y cómo se conecta con los modelos? Por medio de diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos role create. Este es el mensaje que le manda. Bien. También le manda el get, ¿no? Eso es lo que le manda. Bien. Vamos a ver otro modelo que es con este es en tres capas y ahorita lo vamos a ver. Incluso aquí van a notar un poquito más. Mira, el modelo, el REST, ¿ya? Que es el controlador. Vamos a ver a docentes. Fíjense, aquí se ve mucho mejor, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, lo que hace cuando yo quiero crear un docente. ¿Bien? El docente va a llamar a un modelo con una función save. ¿Ya? Y vamos a ir a donde está eso. Eso está en... Aquí está. ¿Bien? Y fíjense lo que devuelve. ¿Ya? Nos vamos Sí. al repositorio o vamos incluso hasta el... Yo también le intenté explicar eso con el código de Spring porque se ve clarísimo Sí, pues. y me dijo, le dije lo mismo, pero en el código, por más que sea de guardar, actualizar y obtener, envía una respuesta, le dije. Y me dijo, sí, pero gráficamente no se representa, me dijo. Solo, solo en el de secuencia, me dijo. No, Ujú. no sé por qué. Lo mismo le dije en Spring, devuelve entidades, le dije, cuando, por más que sea guardar o actualizar. Sí, pues siempre hace un return, ¿no? Ahora Sí, ya. ya el modelo, cuando se conecta con la base de datos, ahí ya no devuelve, digamos, pero en todo momento la parte más baja de este es, si no es service, el repositorio. A ver, no, este no es. El request, no. El Claro, repositorio es no, lo el más que viene. bajo es claro, repository, pero es del service. Claro, sí. Ya, el docente, por ejemplo, aquí ya directamente se conecta con esto, ¿no? Con el repository. Directamente se conecta ya con el modelo. Ahora, el modelo una vez adentro ya es así, trabaja de otra forma, ¿no? Pero bueno, si así lo dice, habrá que adecuarse a esto. Ya voy a modificar ese temita. Eran unas cosas que, bueno, habrá que hacerle caso por ahora, ¿no? Pero está poco dialogable igual. Quitó Mm, puntos a alguien por ahí. ya. Entonces van a tener cuidadito con eso, ¿ya? Sí. Ya. Bueno. Sí, también tenía idea que siempre retorna algo, ¿no? Si no, ¿cómo es que el controlador obtiene la lista, digamos, ¿no? Si nos vamos acá, digamos que yo quiero hacer un get, entonces envío un get, pero ¿y cómo yo, cómo yo obtengo la lista? Bien, entonces, bueno, me dice que
no sé. A ver, vamos a ver de dónde se habrá basado de imágenes eso. Este es diagrama de comunicación. Vamos a ver. Aquí hay, ¿no? Pero a ver, diagrama de comunicación. UML. A veces estos diagramas de comunicación están. Bueno, lo voy a ver bien eso después ya. Entonces de momento lo vamos a agarrar. Me dice solamente de ida, ¿ya? O sea, sería esto de aquí sin el retorno. ¿Ya? Ya, así lo haríamos, ¿bien? Get, create, ¿ya? Y sin retorno. Bien. Y el otro diagrama, porque son dos, tendríamos En el controller podría ir el retorno, me dijo. este de aquí, ¿no? Sí, ahí sí me dijo. Ya. En el otro diagrama vamos a poner a la misma persona porque estamos hablando del mismo caso de uso, pero directamente ligado con las tablas. ¿Ya? ¿Qué tablas? Todas las tablas que van a utilizar para poder hacer para poder realizar el caso de uso. ¿Ya? Si van a necesitar tres, las ponen las tres. Si van a necesitar una, solamente una. Bien. El punto está que estas tienen que estar conectadas de manera directa. Bien. Eso es lo importante en este diagrama de aquí. Que si yo tomo una tabla de donde voy a sacar la información y digamos, por ejemplo, aquí sea usuario, usuario, y aquí tipo de usuario, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar de estas dos tablas, ¿verdad? Para saber el usuario y el tipo de usuario. Bien. En este caso, ¿qué tablas vamos a utilizar? Podríamos tener la tabla de reserva, ¿ya? Y tendríamos la tabla de asignación. ¿Ya? Aquí no vendría este de aquí. ¿Ya? Y la tabla de asignación estaría ligada a un cliente, ¿no? Ahí está. Bueno, si se dan cuenta, eh, está palabra, o sea, esta se conecta con esta y esta con esta. Bien, pero deberían estar conectadas de manera directa. Me explico. ¿Qué pasaría si hubiera una tabla aquí que diga, digamos, horarios? ¿Bien? Y en realidad no está conectado directamente, sino está conectado con otra tabla, después con otra tabla y después con esta. ¿Bien? Pero obvio, como yo esta no la uso y esta tampoco, entonces yo no las voy a poner. Es como si hubiera unos puntos suspensivos, ¿no? Esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque hay un espacio grande. Si yo tengo este resultado, quiere decir que uno o no hice bien mi caso de uso, o no lo desarrollé bien, o la base de datos está mal. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Realizar diagrama organizado en capas. Ese diagrama organizado en capas es este de aquí. Este que hicimos. A ver. Por lo tanto, es muy probable que a nosotros nos toque realizar el diagrama físico de la arquitectura. ¿Ya?
Disculpa, Eric, una Sí, pregunta. claro. Estás haciendo el análisis de clases, ¿no? Sí, el análisis de clase consta de esas dos partes. Pero en la pregunta te está pidiendo análisis de paquete. Ah, sí, lo que pasa es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy tomando las preguntas. eh, Referente. les estoy explicando de manera rápida esta de aquí y estamos intentando ver qué es lo que nos puede preguntar en el examen, ¿ya? Ah, ya. Porque esta Pero pregunta no las va a si hacer. fuera, si fuera el análisis de paquetes, sería simplemente dibujar los paquetes y asociarlas con, con relación de trace con los casos de uso, ¿no? Exacto. El Gracias. análisis de paquete consta de tres partes. Consta de, primero, identificación de paquete. Después consta de este, relacionar paquete con caso de uso. Y finalmente, encapsular caso de uso y actores en paquete. Esas tres cositas vienen ya en el análisis de paquete. Sería una pregunta, entre el usuario y el primer cuadro, ¿tiene que venir igual, digamos, los gráficos de interfaz y controlador? ¿Cuál, perdón? En el análisis de clase, los gráficos exactamente, digamos, del usuario, el primer gráfico que vendría a ser el de interfaz y el de controlador, también vienen abajo en el análisis de clase, ¿cierto? Ah, si vienen acá, Ajá, sí, deberían ir. exactamente. Sí, deberían ir. Pero tengo entendido que la ingeniera no le importa esto. O sea, si lo ponen o no, no hay problema. Te cuento que el anterior parcial un compañero no los puso y bueno, no le hizo validar la respuesta y yo los puse, pero me dijo que tendrían que también venir ¿cómo se dice? Las palabras get, sep, toditas también en los cuadros y me dijo. Get set. Ajá, lo que pones, digamos, de líneas, ¿no ves? Las líneas que ahorita, por ejemplo, la línea, un ejemplo de return, ¿no ves? O sea, esas líneas de get, exactamente, me dijo también tiene que venir en los cuadros, me dijo validar, registrar, todo eso, modificar todas las líneas que pusiste, tiene que ir en los cuadros, y así me dijo. Por eso a mí no me la hizo, bueno, me la validó, pero no completa. Ya, a ver, vamos a ver eso. Pucha, no sé qué está haciendo. Ya. Entonces lo vamos a poner acá. Lo que pasa es que yo lo vi, yo dije no lo está tomando en cuenta porque, o sea, yo siempre lo pongo esto, ¿no? Si se dan cuenta lo dibujo, pero había visto que uno no le validó eso, ¿ya? Bueno, entonces sí, si se dan cuenta aquí en el diagramita que les paso, está ahí así. Esto de aquí, ¿no? ¿Ve? Sí, perfecto. Ya. Así mismo lo hice yo. Ya, lo que se refiere no es que tiene que ver el mensaje, tiene que ver el mensaje de la base de datos. No es la palabra get ni set. A eso se refería. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hacen su diagrama de La clase? relación. Exacto, la relación, el nombre de la relación debería ir ahí. ¿Ya? A eso tengo entendido que se debería este, referir, ¿ya? Porque no puedes hacer un get de un usuario a una unidad, digamos, ¿no? Es imposible. Sí, yo lo mismo ve porque puse, por ejemplo, las palabras modificar, validar, registrar, y yo dije, eso no entra, dije, en los cuadros, nada que ver, dije. Claro, pues Pero sí. me dijo así, todo lo que pusiste en el diagrama de clase tiene que ir también en el análisis, perdón. El diagrama de caso de uso tiene que venir toda la misma palabra en el diagrama de clase de análisis, me dijo. Y yo, bueno, Mm, Ya vamos a ver rehacer esto de aquí, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Bueno, tenemos la persona que está aquí, que tiene que ser exactamente el mismo usuario que tenemos aquí. Tenemos la UI,
tenemos el controlador, ¿ya? Mantenemos los mismos mensajes acá. Aquí tenemos reg y aquí tenemos reg también. Y aquí debería ir las tablas que nosotros modificamos, ¿no? O utilizamos para poder realizar nuestro cometido. Disculpa, creo que lo que se refiere la ingeniera es que lo que dijo el compañero, que lo que es la vista y el controlador tiene que ser igual a una tabla. Y como métodos tienen que tener lo que es ese flujo de esa secuencia. No sé si lo entiendo. A ver. Así. No, o sea, lo que es la vista y el controlador igual tiene que ser una tabla. No, no, no es. No es una tabla, pues No es tabla, no. no tiene nada que No, ver. pero eso es lo que explicó la ingeniera, que, bueno, lo que yo recuerdo, que era una tabla, y en esa tabla lo que serían los métodos vendría a ser lo mismo que pusimos arriba como la secuencia. Por ejemplo, No, porque registrar, del eliminar y controlador todo no eso. podés sacar una tabla, una clase. Estaría Bueno, eso es mal. lo que Yo dijo la igual ingeniera, también prefiero algo lo que así. escuché. En vez de que esté Yo representado igual lo como hice con circulitos, tabla. que sea un cuadrado como una tabla. No es una tabla, pero que se represente como una tabla Ah, en... eso no es una tabla, pero se representa como una clase, digamos. Ya. Bien, vamos a poner esto así, ¿no? Sí, Ya. Bien, entonces esto vendría así, esto vendría así, ¿ya? Repito, vamos a poner esto aquí, ahí, ahí, ahí y ahí, ¿ya? Aquí vendría entonces, aquí vendría el nombre que sería UI registro. Aquí vendría el nombre controller. Aquí vendría reserva. Y aquí vendría asignar. Asignación. Bien. Aquí vendrían los métodos, me dice entonces, ¿no? Aquí vendría registro. Y vendría, aquí está viendo registro y asignación. ¿Ya? Eso correspondería a las dos funciones que tiene disponible el usuario para poder pasar al siguiente elemento, ¿no? Aquí vendría igual lo que puedo utilizar, que es get. Vendría create. ¿Ya? Y aquí tendríamos los atributos. ¿Ya? ID, nombre, etc. Esto entonces estoy entendiendo qué es lo que quiere. Bien. Que cada uno de los elementos se lo ponga como una clase. Ya no es como una tabla, es una clase. Y estas tablas tienen sus atributos a veces no, pero sobre todo tiene métodos, que son los métodos de acá. Ahora vamos a mostrarle. Aunque entendía que eso era el diagrama de navegación, pero ahora vamos a mostrarle aquí. Ya. Por ejemplo, nos vamos aquí a el controlador docente. Pues está en REST, ¿no?
como docente. Bien. El docente como tal, fíjense, tiene varias funciones. Tiene create, tiene edit, tiene obtener docente, listar nombre y delete. ¿Ya? Estas son las funciones que tiene. Entonces, todas estas funciones son los métodos que deberían ir aquí. ¿Cómo se lo diferencia? Porque tiene un cosito así, ¿no? Paréntesis, cierre y abre. Bien. ¿Qué atributos va a tener? Los atributos que le haya puesto acá. Si se dan cuenta, este controlador tiene el docente service y user service, que deberían venir aquí. Bien. Si nos vamos más adentro al service, pasa exactamente lo mismo. Tiene en este caso where, delete by, order by, update docente, y todos esos son los métodos que debería venir acá. Y finalmente los atributos son estos de aquí, que son dos, ¿no? Docente repository y entity manager, que deberían ir ahí. Y finalmente, en el modelo hace referencia al model. Vamos a ver en docente. Y ahí hay solamente atributos, que son los atributos que ponemos. Bien. A ver, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Imaginar que cada uno de estos elementos es una clase, porque en realidad sí lo es, ¿no? Cada clase puede tener atributos o métodos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los métodos? Todos los que voy a poner acá. Si aquí pongo 4 métodos, o sea, crear, editar, eliminar y listar, significa que tiene 4 métodos. De aquí a acá hay 4 métodos. De aquí a acá también hay esa cantidad de métodos. ¿Ya? Por lo tanto, es simplemente hacer la tabla, ponerle el mismo nombre, y todos los métodos que tenía acá, todos los mensajes, son métodos aquí dentro. De aquí el controller, ¿cuáles son los que envían? El get y el create, ¿no? Que son estos de aquí. Y de reserva, directamente ya ponemos los atributos que tiene, ¿ya? De la tabla. Eso es lo que estoy entendiendo que es lo que quiere la ingeniera. Bien. Esta tablita de aquí. Transformar en clase cada uno de los elementos y poner los métodos que tiene cada uno. Que los métodos son los mensajes que están enviando, ¿ya? Que en realidad sí es así, ¿ya? Solamente que tenía entendido que esto era algo diferente. Este es el diagrama de clases, vendría a ser, pero no del análisis. Bueno, ¿se entendió bien? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Bien, seguimos entonces. Otra pregunta. Realizar el diagrama organizado en capas. ¿Ya? Entonces, lo dudo que vaya a preguntar esto, así que lo que va a preguntar va a ser el diagrama físico, que es este de aquí, ¿no? Que ya lo hemos visto bien a detalle esto, cómo es lo que se tendría que hacer. Dibujamos un cuadrado, que cada cuadrado corresponde a un nodo. El nodo principal es el sistema. Y los nodos externos tenemos que dibujarlos. Si nuestro sistema utiliza algún elemento externo, entonces hay que ponerlo. Por ejemplo, si tiene una API, hay que poner como si fuera un nodo diferente. Bien. Lo mismo con el switch y con el ordenador, que en este caso existen dos ordenadores, ¿no? Existe un ordenador para el cliente y otro para el empleado. Dentro del sistema tenemos que ver si va a tener backend y frontend, va a tener base de datos, ¿ya? Entonces vamos a armar eso acá, rapidito. Bueno, vamos a hacer el diagrama de
de físico, el diagrama de implementación, ¿no? Que es el diagrama de... ¿Cómo se llama esto? El diagrama físico del sistema. Se me pasó el nombre, che. Es el nombre... Diseño físico de la arquitectura, ¿ya? Este es el diseño lógico, ¿eh? Por si acaso, esto también se le conoce como el diagrama organizado en capas, es este de aquí, ¿bien? Diseño físico de la arquitectura, ¿ya? Colocamos un cuadro grande que va a ser nuestro sistema, colocamos un cuadro pequeñito que va a ser el internet y colocamos otro cuadrado más o menos mediano que va a ser la computadora del usuario. Como van a haber dos usuarios diferentes, un cliente y un administrativo, ponemos dos máquinas, ¿bien? Conectamos todo. Bien. Siempre que es por medio de internet, el protocolo a utilizar es TCP/IP, ¿ya? Así que no hay pierde con eso. Aquí igual TCP/IP y aquí también. Bien. Dentro de nuestro sistema colocamos un cuadrado más pequeño de otro color, normalmente rojo se le pone, bien. Esto representa un, se me fue el nombre, a ver cuál era el nombre. No es un artefacto, es un componente, ahí se está. Los rojos vendrían a ser componentes, bien. Aquí, este es el servidor. Dentro, obviamente, tiene un sistema operativo, ¿ya? Linux. Este sistema operativo tiene varias partes también, ¿no? Por ejemplo, va a tener un componente dedicado al front, otro al backend y probablemente uno a la base de datos. Entonces lo ponemos toditos ahí, ¿ya? Aquí va a ser el front, ¿ya? Aquí va a ser el back y aquí la base de datos. Las computadoras también van a tener un sistema operativo, ¿ya? Y esto van a utilizar por medio de este sistema operativo, va a ser Windows, digamos, y el del usuario también, vamos a ponerle nombre. Este de aquí va a ser de administrador y aquí va a ser de los clientes. Bien. Esto es un switch, entonces, ¿no? No, un router. El router es el que se conecta con internet, ¿bien? Y adentro de esto, este se va a conectar por medio del navegador, ¿no? Chrome. Ahí está, ¿bien? Ahí sería nuestro diseño físico de la arquitectura, ¿bien? Que es lo que probablemente se venga, ¿bien? Diseñar diagrama de componente del sistema. Ese diagrama corresponde a esto de acá. Vamos a ponerlo. Ese sí no lo tengo. Le saqué foto. Le voy a sacar foto para subirlo, porque esto corresponde a esto de aquí. La pregunta que le dieron a ellos, diagrama de componentes del sistema, es una especie de unión entre el diagrama físico y lógico. ¿Bien? El diagrama de componentes.
En el diagrama de componentes nos dice que cada parte del sistema es un componente, ¿no? Tenemos los paquetes, que son componentes. Tendríamos que dibujar uno por cada paquete, ¿ya? Después también vemos que el front, backend y la base de datos son componentes. ¿Ya? Vamos a poner aquí paquete admin, paquete usuario y paquete hotel. ¿Ya? Aquí tenemos el front, aquí tenemos el back y aquí tenemos la base de datos. ¿Ya? ¿Cómo es que se van a relacionar? En este caso, el administrador y el usuario se van a conectar directamente al front, ¿verdad? Y también el hotel. ¿Ya? Ahí está. El front se va a meter con el backend y el backend a la base de datos. Bien, esto sería el diagrama de componentes. Bien. Lo más probable es que a ustedes les toque algo llamado el diagrama de subsistemas. Este vendría a ser el diagrama de subsistema. Bien. Diseño lógico, no, este es el diseño lógico, el diagrama de subsistemas, más abajo está. Este de aquí. Este es el diagrama de subsistema, ¿ya? En el diagrama de subsistema tomamos un paquete, o sea, uno de los paquetes, con sus casos de uso dentro, ¿ya? Y eso lo vamos a denominar un subsistema. Cada uno de los casos de uso tiene un controlador, ¿verdad? Entonces colocamos los controladores de cada uno de los casos de uso. ¿Bien? Y acá vamos a tener todas las entidades o tablas de la base de datos, o sea, los modelos se podrían decir, que van a ser utilizados por todos estos controladores. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo productos, gestionar insumos, guardado, está almacén, visualizar. Estos son mis controladores. ¿Cómo yo sé que son estos controladores? Porque yo los metí en el análisis de paquete, ¿verdad? Yo los metí ahí, entonces cada uno representa un controlador. ¿Bien? Y acá tenemos los modelos que los controladores van a utilizar. ¿Ya? Entonces, un modelo puede estar utilizado por uno o por varios también. Y a su vez, sí o sí tiene que estar conectado uno a uno al menos. Porque si no, significa que esa tabla no está... si un modelo está aquí y no conecta con ningún controlador, significa que el modelo no está dentro de ese paquete. Y lo contrario, ¿no? Si el controlador no tiene su modelo, significa que ese caso de uso está fuera de norma, o sea, no debería estar ahí. Bien, entonces este es el diagrama de subsistemas. Tenemos el paquete, elegimos un paquete cualquiera, colocamos los controladores en los casos de uso que hayamos mencionado, que están en el paquete, y los modelos con los que se conectan. Bien, eso sería. Y bueno, esas son nuestras predicciones, ¿no? Para el examen de mañana. Recomendación, dudo que vaya a preguntar lo mismo, así que igual tírenle una miradita por si acaso, no vaya a ser que sí, una vez, ya una vez me pasó que le dije, no van a hacer esto, no va a llegar en el examen nunca, y vino, ya, por si acaso leanlo. Pero lo más probable es que no le vengan estas preguntas. Por eso es que en esta práctica lo que estamos haciendo es buscando preguntas alternas que nos podrían venir. Bien, en el caso, que es lo que hemos visto, puede venir lista de casos de uso, puede venir descripción del caso de uso, ¿ya? O también priorización de caso de uso. Eso es lo que podría venir. En la parte del análisis, lo más probable es que le venga el análisis del caso de uso, que son estas dos imágenes, ¿no? Estos diagramas. También es probable que venga el diseño físico
del sistema, que es este de aquí. Bien. Y el diagrama de este diagrama de subsistema. Bien. Bueno. ¿Alguna consulta que quieran darme? La verdad es que se han puesto más exigentes con este tema, ¿no? Disculpe, ¿y será que puede explicar un poco del diagrama de secuencia? El diagrama de secuencia. Eh, Sí, aunque sí. como le digo, dudo que venga, pero bueno. El diagrama de secuencia, Sí. perdón. Ya. El diagrama de secuencia es un diagrama que es muy parecido al de colaboración. ¿Bien? De hecho, tiene los mismos componentes. Tenemos al actor, tenemos el UI, tenemos un controlador, que es una cosita así, y tenemos una o más entidades. ¿Ya? La diferencia con el otro es que estos tienen líneas de esta manera. Bien. Que hace referencia a la secuencia, por eso su nombre le dice diagrama de secuencia. Hace referencia a la secuencia que viene antes, después, de una manera mucho más gráfica. Bien. Escribe de la siguiente manera. El usuario se conecta con la UI por medio de un mensaje, la UI también hace esto, después hace eso, recibe una respuesta, de la respuesta viene aquí y hace esto. ¿Ve? No necesariamente tiene ese sentido, a veces puede volver para allá, irse a otra clase y volver, ¿ya? Pero muestra la secuencia. Y como vemos, este mensaje que tenga acá, por si acaso todos tienen mensaje, ¿ya? Y este también tiene return, ¿ya? Tienen una flecha, o sea, tienen un sentido, que es más de obvio también, ¿no? Este va así, 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 así. Bien. Ahora, una de las características del diagrama de secuencias son lo que se llaman los fragmentos, que son la manera de poder mostrar un comportamiento dentro de la secuencia. Bien. Los fragmentos son aquellos que demuestran un comportamiento diferente. ¿Ya? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el más rápido, el más conocido sería el loop. ¿Ya? El loop hace referencia a un while. ¿Bien? ¿Qué dice? Se hacen de la siguiente manera. Digamos que aquí hay un loop. Entonces, aquí le pondría el cuadro y este cuadro es el cuadro de loop. Me dice. Sería loop. Y pongamos que número igual a 3. ¿Okay? O mensaje de error. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que mientras el mensaje me siga mandando error, va a haber un loop infinito. ¿Bien? ¿Cómo en qué casos esto se da? Imaginemos que queremos entrar a nuestra cuenta. ¿Bien? Cuando yo intento entrar a la cuenta, pongo mi usuario y mi contraseña, y si no coincide, me bota de nuevo al inicio. O sea, vuelve atrás, hace un loop. Yo vuelvo a escribir usuario y contraseña y otra vez mal y me vuelve al inicio. Y así sucesivamente hasta que yo escriba bien mi contraseña. Y ahí es donde sale del bucle, que es el loop. ¿Bien? Otro fragmento es el alt. ¿Ya? Es alt, que hace referencia al if. ¿Bien? Este fragmento sucede cuando tengo una opción de dos direcciones. ¿Ya? ¿Cómo se puede dar? Imaginemos que tenemos esto y tenemos esto y esto, digamos, que va a otra clase. Entonces,
A mí me dice, una vez ingreso acá, tengo dos opciones, irme acá o irme acá. O incluso pueden ir al mismo, ¿ya? Sin hacer mucho drama. ¿Ya? Pueden ir al mismo lugar. ¿Bien? La única diferencia podría radicar en el mensaje que están enviando. Aquí sea crear y aquí sea eliminar. Bien. Entonces se dan cuenta, hay dos flechas yendo. Y esto está mal, ¿no? Porque siempre tiene que haber un retorno. Pero esto significa que hay un fragmento. Entonces lo ponemos acá. Y aquí le ponemos el fragmento. Alt. Y le ponemos cuál es la condición. Digamos, ahí, ¿no? Decir. Bueno. Otro fragmento es el opt option. Este hace referencia a un switch. Es cuando tengo más de una opción. Por ejemplo, si no se dieron cuenta, esto de aquí viene a ser un gran switch. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el usuario puede elegir entre si ir por este camino o este camino. ¿Ya? Y puede haber otro camino. No está, ¿en qué se diferencia con el if? Es que en el if está, ¿cómo se llama? Está ligado a una condición. Si le envío es 2, creo. Si no, elimino, digamos, ¿no? En cambio, el opt está ligado a una elección del usuario. Yo puedo utilizar este o este o este dependiendo de mis gustos o mis necesidades. Bien. Es como un switch. Eso vendría a ser el diagrama de secuencia. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bien. Si no hay más, yo este video lo voy a estar subiendo ahorita mismo para que ustedes lo puedan repetir. Igual los invito a ver los otros videos para que tengan una visión más clara. Aquí lo que hemos hecho ha sido resolver el examen, que era lo que se quería hacer. Bien. Gracias, Auxi.